Niños, voy a contarles una historia increíble. La historia de... Carrie con Franco. Espera, papá, ¿hicimos algo malo? No. ¿Y esto será tardado? Sí. Hace 25 años, antes de ser papá, yo tenía otra vida. Bueno, verán en la Semana Santa de 2022, su tío Killer y yo estábamos intentando subir juntos de nivel, ¿cierto? Entonces, básicamente se nos ocurrió la brillante idea de ir dúo. Lo que no sabíamos en ese instante era que al ir dúo, pues nos iban a salir más trolls. Bueno, la verdad sí lo sabíamos, no voy a fingir inocencia. Bueno, ya fingí inocencia, pero no era el caso, ¿entienden? La cosa es que, como me quitaron el mago, decidí que debía hacer magia, pero con el tanque. Y en este caso, el tanque que elegí era Franco. Este de aquí es Camilo, que es una magia que parece que recién la está aprendiendo a usar. Y ya les explicaré por qué. Básicamente, aquí atrapé a este sujeto. Ya lo teníamos listo, pero quise dejar que él lo matara. Y no lo mató. ¿Y luego? ¿Lo mataste? No, el momento no era correcto. Oye, podría ser... Línea. Y quiero Que la primera que sea maravilloso. ¡Ay, Masha. qué tierno! Eso es hermoso. Entonces te dio miedo como a un bebé. ¿Qué? Oigan, eso no es cierto. Oye, no necesito consejo De asesinar. de una pirata que no ha sido Mítico. desde que entró a... Temporada. De quien sea soltero te dirá lo mismo. Aún la persona más tonta y estúpida del mundo. Y si no me crees, llama. Necesito tu opinión sobre algo, ¿te puedo De ver? acuerdo, te veré en el bar en 15 minutos de traje. Ellos dicen que no lo Mate. porque me dio miedo. ¿Tú qué opinas? Yo no puedo creer. Que seas tan manco. Ella ni siquiera me dio la señal. ¿Qué querías? ¿Que abriera y cerrara los ojos en código Morse? Masha, estoy a 1 de vida. ¡No! ¡Solo la... Mata. Si no te da la señal, no. Ay. ¿Acaso Marshall me dio la señal? ¡No! No le di la señal, no soy... Manco. Pero al menos hoy podré dormir sabiendo que Marshall y yo nunca andaremos de Matar. Fue a golpear a los minions. Pero bueno, está bien, no importa. A veces la gente tiene miedo, pero al menos ya es la señal para la torre. Pero ¿por qué no tumba la torre? Pero ¿Qué? Esa fue la señal. se fue a su base y no la tumbaste. No creo que exista tal señal. Pero sí, esa era la señal. Era la señal. Carl, gracias. Hay algo que tengo que hacer. Ay, oye... Debiste... Tumbarla. Espera. Ok, por eso les digo que era inexperto. Es decir, de todas las magias que existen o que existirán en este mundo, literalmente era la única magia que vaqueaba sin necesidad alguna. Es decir, tienes el único personaje en este juego que no necesita vaquear y vaqueas. ¿Dónde está el sentido? ¿Mm? En fin, no importa. Lo importante era que hasta ese momento, pues, como tal, no íbamos perdiendo, habrían otras oportunidades. Killer estaba haciendo bien su farmeo, iba al día. Sí, podríamos tener nuevas oportunidades de matarlo, es decir, estaba ahí. Y seguramente se confió porque dijo, no me mataron ahorita. Así que era el momento, ¿sí? Ahora sí podíamos acercarnos, decirle, hola, ¿cómo estás? Espera, no te vayas. Ya, listo. Y lo matábamos, porque de esa manera podíamos asegurar la línea de la tortuga. Bueno, ok, habíamos perdido la tortuga, pero aún así, esta batalla de grupo no la íbamos a perder. Es decir, éramos más porque habíamos matado al gato caca, ¿cierto? Entonces atrapé a la Ruby, Killer y yo la matamos. Mientras tanto, Masha se puso a pegarle a un bicho y nosotros nos pusimos a matar al jungla de ellos. Éramos 2 contra 1. Puede que nos llevara un nivel, pero vamos, no vamos a dejarlo ir. Así muriéramos, así... Bueno, la idea no era que Killer muriera, pero... pero... Pero lo matamos, ¿eh? Es lo que cuenta. Ya cumplía la tarea, solamente era volver a la base.
Descansar un rato, dejar que te hagan ese masaje en los pies que tanto te mereces. ¿Y qué carajos hace Masha acá? Viene de pegarle a un bichito. Ni siquiera un bicho fuerte, es un bicho chiquito. Ay, Dios, hay gente desesperante. En el lado bueno, pues Hanabi iba bien con su torre, es decir, pues no la habían matado y su torre estaba intacta. Pero lo que me di cuenta es que todo el mundo se estaba pegando aquí en la mitad, así que dije, mejor dejarlo sin tanque, ¿cierto? Y de repente todo el mundo me cayó encima. Era ouch, pero ouch. Co- Como les digo, fue fuerte y Shange no supo cómo pegarles desde lejos. Hanabi tampoco. Parece que es una habilidad que no se aprende fácilmente, ¿cierto? En este juego hasta que ya no te han matado al menos 1000 veces y seguramente esta era apenas la 994. Quizás en el siguiente juego jugaría mejor, ¿cierto? Como verán, estuve a punto de vaquear, pero de repente mataron a Killer y en ese momento yo dije, pero, ¿qué pedo? O sea, no puedo ni siquiera irme un segundo. Amigos, por favor, ¿es en serio? Por más veces que salves el mundo, él todo el tiempo ha de verse en peligro y bueno, a mí me encantaría que se quedara a salvo, ¿entiendes? Por un tiempo. Soy como el sirviente. Oigan, acabo de limpiar. ¿No lo pueden dejar así unos 10 minutos? Yo me pondría histérica en su lugar. Por favor. No se levanten, todavía no terminamos. Pero bueno, está bien. No importa. Lo importante es que yo podía recuperar vida con mi pasiva, así que todo estaría bien. Solamente me quedaría aquí, revisaría qué está haciendo el enemigo, no dejaría que esta gente se acercara demasiado, yo me acercaría para que ellos no tuvieran que acercarse y de repente, pum, nos gankearon. Así que agarré al que pude, ¿cierto? Y de repente mataron a Hanabi porque, bueno, como cosa rara se empezó a posicionar mal. Y luego decidí, bueno, matamos a dos, nos mataron a uno, no es tan malo, ¿cierto? Killer estaba escondido, esperando su momento. Y yo dije, ok, ese jungla de ahí se muere. Cogí, lo acerqué, le empezamos a dar entre todos con todas. Yo ya tenía mi cortacuras, así que ya él no podía curarse como antes. Y podía decir que de cierta forma perdimos la tortuga, pero ganamos la posición, ¿cierto? Podíamos ahora limpiar esa línea de minions, pero bueno, la Shange no, decidió no limpiarlos porque, bueno, era más importante utilizar la ulti contra el aire. Eh, eh, Así que luego de eso yo me puse al frente para que los golpes pues me dieran a mí. Por suerte nuestros rivales no eran demasiado estratégicos, por así decirlo. Es decir, tenían la oportunidad de pushear las otras líneas, pero no lo hacían. Decidí que podía volver un instante a la base y eso resultó en que Masha se fue en modo kamikaze contra Milla. Pero bueno, una vez llegué, les dije vengan para acá y todo el mundo y nuestro querido gato Kaka se metió en la torre porque pues es muy educado, no iba a aceptar, no iba a rechazar una propuesta tan encantadora, ¿cierto? Entonces, pues en este punto ya estábamos de nuevo recuperando la posición. Ellos estaban reposicionándose, no teníamos ni idea en dónde estaban, ¿cierto? Pero teníamos el sigilo de nuestro lado y boom, los estábamos haciendo añicos. Uno por uno. Uno por uno los jalábamos y entonces pensamos, bueno, podemos tumbar esta torre. Y de hecho, creo que, a ver, casi lo logramos, ¿no? Porque pues solamente era cuestión de jalarlos, luego irnos hacia atrás. Y cuando pensé que todo estaba yendo bien, me di cuenta de que la milla nos estaba ahora sí pusheando por el otro lado. Porque sí, de hecho es mala idea que ustedes se queden demasiado tiempo en una línea porque pasan cosas como estas. Entonces, perdimos una torre y no voy a echar culpas, pero creo que empieza por H y termina en Anabi. Eh, debió quedarse en su línea, ¿eh? Así que, bueno, ya resuelto el problemita de la milla, pues decidimos entonces que debíamos volver.
Al mismo tiempo resultó que la milla era una distracción y que de hecho ellos se estaban haciendo la tortuga. Entonces no solo ganaron una torre, sino ganaron la tortuga. Felicidades. Pero eso no significaba que nosotros nos fuéramos a amedrentar, ¿cierto? Es decir, pues para este punto aún teníamos el sigilo de nuestro lado. Ellos seguían atacando de forma obsesiva la línea del medio, así que todavía teníamos la ventaja de que podíamos, bueno, meterlos a torres o cosas así. Pero de repente empezaron a pushear de nuevo el top. Así que tenía que moverme por un lado porque la verdad no confiaba en que Hanabi se quedara quieta en una sola línea a defenderla. Y por otro lado tenía que llegar rápidamente a ver si podía atrapar a alguien. Pero de repente todo el mundo se volvió escurridizo y caray, fue complicado atraparlos. No diré que no volví a atrapar a nadie, pero sí diré que en este instante fue cuando cometí el primer error de la partida. Fallé un gancho y me acerqué demasiado. Lo siento. Pero oigan. Ay. Pero bueno, en ese momento pensé, es decir, es el primer error que cometo en toda la partida, ¿cierto? No tiene que ser para tanto, es decir, bueno, nos destruyó una torre, bueno, nos destruyeron 2 torres, pero no tenía por qué ser más allá de eso, ¿cierto? Es decir, bueno, 3 torres, nos destruyeron 3 torres, pero más allá de eso no debía preocuparme demasiado, ¿cierto? Yo podía agarrarlos, podía sostenerlos, y ellos serían capaces de matarlos. Eso era todo, era lo que importaba. Aún podíamos recuperar las demás torres. Bueno, sí, quizás recuperar son palabras mayores, pero podíamos vengarlas, como los Vengadores de Torres. Como los Vengadores de los albañiles de Bob el Constructor. Bueno, ya, dejo de decir mamadas. No me funen, por favor. El hecho es que para ese punto me di cuenta de cuán sencillo era que se derrumbara el equipo. Es decir, si yo cometía un error, la partida se iba, no voy a decir la palabra con C, pero se iba al carajo. Bueno, ya la dije. Así que sí, empecé a tener un poquito más de cuidado porque de repente ellos ya estaban muy, muy, muy pendientes de donde yo estaba. Intentamos emboscarlos, pero no funcionó. Sin embargo, decidí entonces que podíamos echarnos para atrás, ¿cierto? Les dije retirada y luego agarré al que pude. Y bueno, era la estrategia de toda la vida, ¿cierto? Entonces era tire y afloje. Echamos para un lado y luego echamos para el opuesto, ¿cierto? Nos acercamos, retrocedemos, jalo a alguien, bingo. Bueno, funcionó por lo menos por lo que pues nos decimos del tanque de ellos, ¿no? Algo es algo. Así que pues en estos puntos sí, se darán cuenta de que la mayoría de la partida va a ser esperar a que ellos lleguen, ¿cierto? Porque pues, es decir, soy un franco, no soy del tipo de tanques que pueden entrar y coger a todo el mundo de repente. De hecho, ellos tienen 2 de daño mágico y yo ni siquiera tenía defensa mágica para este instante. Así que tampoco era como que pudiéramos simplemente entrar a pelear. A eso le sumas el hecho de que, bueno, Masha no era precisamente la mejor Masha del mundo. Y si bien Killer era excelente como asesino y bueno, no por nada en el video anterior él estaba diciendo como, oye, yo te carreo y tú no me subes y papi, aquí te estoy subiendo, solo que tenías que tener paciencia, ¿eh? Pero chicos, la verdad es que sí, Killer fue tan importante como yo para esta partida, o quizás un poco más, no lo sé. Me gusta creer que, como soy el protagonista, fui el más importante, así que lo siento, Killer. Pero sí, entonces, junto con... casi la logro. Bueno, junto con Masha estábamos intentando proteger una torre. Bueno, está bien, Masha se metió cuando no debía a pelear contra todo el mundo, lo cual era pésima idea. Pero entonces, a mí se me ocurrió algo y era... Yo aún podría jalar a alguien adentro de la torre, ¿cierto? Es decir, no sería tan malo y al menos... por otro lado,
Killer pues se la estaba jugando, ¿no? Él tenía sus propios demonios contra los cuales luchar y de hecho les ganó a esos demonios, así que pues todo bien. No todo estaba mal por todos lados, ¿cierto? Es decir, él a veces cometía errores, a veces los cometía yo y juntos podíamos sacar la partida adelante o por lo menos no dejar que se fuera al carajo. Si éramos un dúo imbatible, bueno, excepto por el hecho de que no éramos del todo imbatibles y había veces en las que él era un poco más, digámoslo, más valiente que afortunado. Es decir, no siempre conseguía la kill. Pues nadie lo culpa por eso, ¿no? Porque pues, es decir, es imposible conseguir la kill siempre, pero cuando sabes que el resto de tu equipo va a fallar casi que el 90% de las veces, como que uno esperaría que no te des el lujo de morir así. Igual y yo también cometí mis errores, así que nadie te juzga, hermano. Pero sí, entonces decidimos que aún podíamos avanzar, ¿cierto? Bueno, el problema era que Hanabi no se sabía posicionar, pero bueno, al menos Changue podía alejarse. ¿Pero por qué te acercaste? La cosa es que nuestro mago y nuestro tirador, la verdad, no eran muy buenos para pegar desde lejos. Es decir, se supone que es lo único que tienen que hacer, pero hay veces que no naces para hacer las cosas, digámoslo, por decirlo de forma amable. Así que no siempre, pues, podía estar pensando que podría contar con ellos en vida. El hecho es que nuestros enemigos decidieron no sé por qué pongo en el guión palabras que no sé mencionar. El hecho es que nuestros enemigos decidieron hacer el Lord y pues no nos queda otra que esperar, ¿cierto? Así que aquí nos sentamos y... ¡Uy! ¿Para dónde ibas? Y la cosa es que esperar era algo que nuestros enemigos simplemente pues no sabían hacer. Así que lo único que había que hacer era ir y uno por uno acabar con ellos. Ya te tengo. Ahora, bueno, se hizo invisible. No importa, nadie vio eso. Como decía, lo único que teníamos que hacer era pues esperar y ellos vendrían a nosotros, ¿cierto? Igual y ya para este punto, a ver, no. Para este punto los enemigos como que ya se empezaron a dar cuenta de que siempre que yo estaba cerca era porque pues ellos estaban cerca mío y cuando agarraba uno, alguno de ellos iba a morir, ¿cierto? Igual y no era cierto en este caso porque pues todos estaban en el Lord, pero por lo menos daba esa ilusión. Y en este tipo de juegos en los que lo que no sabes también hace parte de lo que acabas pensando, incluso esos trucos psicológicos son importantes. Entonces, para este momento ya teníamos nuestra estrategia, ¿cierto? Yo los jalaba, ellos golpeaban a todo el mundo. Luego nos alejábamos un poco y luego volvíamos a jalar, ¿cierto? Y esa era la estrategia ganadora hasta que, bueno, perdimos, pero nadie piensa en eso. No, ¿saben qué? De hecho sí, yo sí pienso en eso. Es decir, ¿qué hacía Masha en ese instante tumbada en el nexo? Es decir, es una Masha. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? ¿Qué hace vaqueando? ¿Desde cuándo una Masha vaquea? Les voy a decir desde cuándo. Desde que no sabe jugar. Y saben que todo el mundo tiene derecho a no saber jugar, pero es que una cosa es no saber jugar y estrenar en clásica y otra cosa es venir a decidir estrenar tu personaje que no tienes ni idea ni siquiera de cómo funcionan sus poderes en rank. Eso ya es desconsideración con las demás personas. Lo siento, ya, perdón, ya. Aquí no vine a flamear, vine a carrear, ¿cierto? Les estaba contando, entonces pues vi a la milla sola y dije como bueno, si atacamos y los de atrás se ponen atrás cuando deben ponerse atrás en vez de ponerse adelante y que los maten. Bueno, supongo que si yo y Changue escapamos... Bueno... Changue pudo escapar, eso es algo. Pero eso es lo grandioso del destino. Todo pasa, lo planees o no. Bueno, Jamás pensé que ganaríamos. pero en realidad estaba demasiado cerca del rompecabezas que se estaba formando. Porque esa, chicos, es la historia de... ¿Cómo morimos todos en la batalla? ¿Se murieron? ¿Que no era como... ¿Carreaste con Franco? Tranquilos, a eso voy. Así que sí, chicos. El lado bueno era que la partida no estaba perdida. Es decir, por lo menos nuestro mago no había muerto.
que eso nos dio tiempo de descansar un rato en el piso, tirados y salir simplemente a perseguir a todas estas personajes horribles que muy a mi pesar nos estaban ganando. Pero hey, aquí estamos nosotros y bueno, si bien para este punto ya a Killer se le había saltado un poco la piedra porque llegó y dijo: no, esta gente simplemente es incarreable, no merece que la carguemos. En ese momento yo le dije como: espera amigo, ven, vamos a pensemos un momento. Descansemos, respiremos y... ok, claro. Ya la tengo. Ellos cometieron el gravísimo error de que pushearon la línea del Lord. Si ustedes no lo saben y quieren una aclaración, pues se los diré. Ustedes, cuando invoquen al Lord y vaya por la mitad, nunca adelanten esa línea. Lo que tienen que hacer es adelantar las demás líneas. De esa manera, el Lord llegará junto con las demás líneas de Creepers. Y entonces, las 3 líneas al mismo tiempo van a atacar. Y eso es mucho más difícil de detener que si simplemente llega primero el Lord, lo detienes y luego llegan los demás. Ya saben. Así que sí, ya habíamos defendido y nos sentíamos invencibles. Bueno, la verdad es que no. Igual y teníamos que meternos aquí. Pero lo bueno es que ya me hacían caso. O sea, si yo les decía retirada, se retiraban. Y eso era increíble porque cuando yo les decía ataquen, atacaban. Así que, ya, tal como les había dicho, ya me reconocían como su líder. Y eso era genial porque de cierta manera era como que ya estaban jugando mejor. Bueno, igual y la Hanabi no se sabía posicionar bien y... bueno, yo no podía enseñarle a jugar en una sola partida, ¿cierto? Es decir, porque, vamos, mi trabajo no es enseñarle a jugar, mi trabajo es simplemente agarrar a los que quieren escapar y luego agarrar también a los que estén lo suficientemente cerca como para matarlos y ya, ese era mi trabajo, ¿cierto? Y pues, creo yo que lo estaba cumpliendo bien. Pero sí, lo bueno es que ahora éramos un equipo. ¿Sientes el ritmo? ¡Eso es bien, Miles! ¡Te diré algo! ¡Eres asombroso, bro! ¡Somos un equipillo! Yo soy el maestro que todavía puede. Y tú eres el estudiante que podrá, pero no tan bien. ¡Damos orgullo! ¿Hay algo que quieras decir? El hecho es que lo estábamos logrando, es decir, ya por fin ellos me escuchaban. Yo y Killer estábamos como los dos que más hacían porque pues yo era el que los guiaba a todos y Killer era el que era como nuestro elemento especial que los mataba. Y de esa manera estábamos funcionando, es decir, el equipo ya empezó a andar un poquito más junto, incluso la Masha como que de repente volvió a recuperar un poco la confianza y dijo, bueno, está bien, voy a ir con ustedes. Así que para este punto ya solamente quedaba pues emboscar, meternos en la jugada, estar pendientes y dijimos, bien, en poco tiempo sale el Lord, ¿cierto? Así que podríamos hacerlo. Bueno, quizás no. Pero básicamente desde ese instante, y voy a decirlo de esta manera porque sí, así lo creo, desde ese instante como que el equipo mejoró. De repente Hanabi iba conmigo, cuando yo prendía la invisibilidad ya me entendía y íbamos y matábamos. Por otro lado, Killer estaba ocupado haciendo el Lord junto con la Masha. Y Hanabi fue tan inteligente que ni siquiera tuve que decírselo y se quedó a cuidar la base, lo cual fue increíble porque obviamente si no hubiera cuidado la base habríamos perdido. Y entonces simplemente era cuestión de hacer la táctica que esta vez sí teníamos suficientes personas para realizar. Ir, atraparlos a uno, luego atrapar al otro, matarlos y con eso podríamos hacer el Lord. Después de todo, ya lo teníamos todo, estábamos jugando bien, por fin. Me escuchaban, jugaban bien, Killer también hacía su parte. Incluso Masha ni siquiera murió, lo cual fue increíble. Bueno, igual y les quitaron el revivir, pero eso no importa, es decir, lo hicimos bien. Al final los inspiramos y funcionamos como equipo. Ruby murió dando saltitos. Ya éramos solamente nosotros 5 contra, pues, la línea de Nick. Ya estábamos en modo invencibles, es decir, solamente era una torre. Bueno, había una amiga, pero igual yo ya sabía cómo agarrarla siempre. Y ya solamente quedaba una cucaracha por aplastar.
Así que en este punto ya podía darme el lujo de sentirme poderoso, meterme a la torre, golpearlo a coscorrones cuanto quisiera. Y ¿saben qué? Ni siquiera importaba si moría. No, mentira, sí importa. Lo importante era conseguir el MVP. Y por eso iba. Ay, papá. Chicos, así que esa es la historia. Espero que les haya gustado. Y de hecho, esto nos deja una moraleja muy, muy importante. La cual es: a la miércoles no conseguí el MVP. Pero por un miserable... por 0.1 puntos. Bueno, no importa. Lo importante es que ganamos y esa, niños, es la historia de cómo yo y su tío Killer carreamos a 3 trolls. Con esto concluye otro día de trabajo.